Buen día, mi nombre es José Martínez. Nosotros somos el grupo número 4 y está compuesto por Isa Mariela Vargas, Alejandra Romero, Alexandra Aguilar. Jonathan Betancourt. Como una especie de introducción, se podría decir que el barroco fue, aparte de ser un periodo, fue como un estilo artístico. A continuación veremos lo que son los conceptos del barroco, su género, sus temas muy importantes, y también no puede faltar su arquitectura, escultura y pintura. Y una cosa muy fundamental que son muy prioritaria, que son los exponentes principales de cada uno de ellos. el barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental. Produjo obras en numerosos campos artísticos como la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro. Se suele decir que el periodo es un periodo artístico específico y estéticamente el término barroco indica cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo. El estilo artístico atraviesa por tres fases: arcaica, clásica y barroca. Ejemplo de las tres fases sería el arte helenístico, el arte gótico, el romanticismo o el modernismo. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectistas, y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y los golpes de efecto. Se conoce también con el nombre de barroquismo el abuso de lo ornamental, el recargamiento en el arte. ¿Cómo surge el barroco? El barroco nace en Italia a finales del siglo XVI, extendiéndose y dominando toda Europa, como una corriente artística literaria, frente a las tendencias paganas del Renacimiento, aglutinándose en el movimiento religioso, conocido como Contrarreforma. Estas inquietudes trascendieron y se reflejaron en la literatura y en el arte, por lo cual el barroco ha sido considerado como un movimiento unido y usado por la Contrarreforma. Su espíritu y su significación está ligado a los poderes imperantes. El término barroco deriva de la palabra portuguesa barroco, que designa una perla irregular de escaso valor. Procede del silogismo escolástico llamado barroco. Es un movimiento opuesto al clasicismo del Renacimiento. El barroco suele dividirse en tres momentos muy importantes, que son el primitivo, tardío y pleno. A lo largo de 170 años, el arte ganó un refinamiento cultivando el gusto por lo anecdotismo, el sorprendente por los efectos de la ilusión. Esta característica a menudo se interpreta como un enfrentamiento más crudo entre el autor con la realidad en que lo rodea. En épocas posteriores se apreció el barroco como una forma degenerada del renacentista. Hoy en día es considerada la negación simbólica y artística de lo clásico. Características del barroco en la arquitectura, escultura y pintura, es decir, esto incluye en los tres términos. El barroco nace en Italia durante el periodo conocido como el 600. Inicialmente, el nombre empleaba para referirse a ciertos estilos artísticos recargados o excesivos. Durante mucho tiempo fue empleado de manera destinada para referirse a engaño, es decir, algo conocido popularmente como algo chasta. Luego del siglo XIX, el término se revalorizó. Desde entonces, se emplea para referirse a este periodo o tipos de manifestaciones muy arquitectónicas. Tema en el barroco: énfasis en la realidad. Prestaba atención al aspecto mundano de la vida, lo cotidiano y a lo efímero. Esto produjo la vulgarización o mundanización del imaginario religioso en los países católicos, especialmente fanatizado. Visión grandilocuente, exaltó lo nacional y lo religioso, considerando las expresiones del poder político. Cultura de la imagen,
aspiraba a generar la obra de arte total que evidenciara el poder dominante, en este caso el clero y la monarquía. La arquitectura barrocal nació en el siglo XVII, extendido hasta el siglo XVIII. Se extendió por todos los estados europeos. Y la arquitectura barrocal se caracterizó por la utilización frecuente de puntos, curvas y elipses y demás figuras complejas y principiles. Se apoyó mucho en la pintura y la escultura para la creación de su ambiente teatral, que relaciona un culto a los monarcas que lo habían encargado. Durante el barroco, la arquitectura asumió forma mucho más dinámica, se cultivó un profundo sentido de la teatralidad y escenificación, así como decoraciones exóticas y muy abundantes. Las características de la arquitectura barrocal mantuvo un sistema de la arquitectura renacentismo, columnas torcidas, muchas veces más decorativas que de soporte, así como la antigua Grecia y Roma. Podemos observar que la abundancia de líneas curvas más que las rectas, los detalles de decoración altamente ornamentales, sensación en movimiento de la forma y también la abundancia de ventanas, la ilusión óptica y claro, la integración de la pintura y la arquitectura. Podemos ver algo muy frecuente en este ejemplo, que influye mucho la pintura en lo que es la arquitectura. Los principales exponentes de la arquitectura son Gian Lorenzo, Benito, Francisco Castillín, Justin Harding, José Benito de Cheyer. Escultura barrocal. La escultura tuvo durante el barroco un comportamiento similar al de la arquitectura, sobre todo porque juntas decoraron los espacios públicos, palacios y edificios religiosos. Esta significó la cultura tuvo personalidad, dinámica, expresiva, ornamental y sumamente variada en los distintos países europeos. En líneas generales se presentó en dos variantes góticas en países como España y Alemania, renacentista en países como Italia y Francia. Así como la pintura, la escultura barroca aspiró a representar el cuerpo de manera natural, sin juzgarlo ni idealizarlo, y se identificó con el espíritu contrarreformista. Características de la cultura barroca. Se impuso el realismo en las representaciones, a lo que se dotó los rasgos físicos y movimientos naturales. Las representaciones mostraban un gran patetismo, las figuras adquirieron gran movilidad, energía y vitalidad. Se potenciaron los efectos luminosos, la manifestación principal el estatuario. Exponentes de la cultura barroca: Gian Lorenzo, Gregorio Fernández, Juan Martínez y Francisco Salzillo. Dándole seguimiento a nuestra exposición, tenemos lo que es la pintura barrocal. La pintura barrocal apreció el nacimiento de nuevos géneros culturales y pictóricos, así como ser los bodegones, los cuadros costumbristas. Estos influyeron en el enriquecimiento del nacimiento y dejaron un gran legado para todo lo que es la historia del arte. Aparte de todo, es la pintura que está relacionada con el movimiento cultural del periodo barroco, de 1600 a 1750. El movimiento muy a menudo se identifica con la Contrarreforma, el Renacimiento católico y el abundismo expresado en diferentes artes. Las características de la pintura barrocal podemos observar que se caracterizó por la búsqueda del realismo. En las formas fueron particularmente abundantes, como sucedió todas las artes del barroco. Podemos notar la abundancia de naturalismo y realismo, y también el fuerte contenido emocional, es decir, la expresión del propio artista. Sus exponentes principales del barroco, como Carvajal, Rubén Bart y Velázquez. El barroco como concepto polisémico. Laoconte y sus hijos Alessandro, Atenoro y Polidoro de Rodas, Museo
Clementino, Vaticano. Para numerosos criterios e historiadores del arte barroco es una fase recurrente de todos los estilos artísticos que sucede a la fase clásica. Así, el arte helenístico al que pertenece el Laoconte sería la fase barroca del arte griego. El barroco como concepto histórico. Aquí viene más influyendo lo que es la crisis que sufrían ellos. Aumentaban el trigo por la búsqueda de recursos, ya que en el gobierno que ellos manejaban se manejaba la canasta básica exageradamente vacía. Esto concuerda a una gran relación como lo que tenemos en la actualidad. El barroco como un estilo. Fue un estilo heredero de escepticismo manierista que se vio reflejado en un sentimiento de fatalidad y dramatismo entre los autores de la época. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado. Destacó el uso ilusionista de los efectos ópticos. La belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia lo asombroso y los efectos sorprendentes. Como una conclusión, podríamos decir que el barroco, aparte de ser un estilo, influyó mucho en lo que es la arquitectura, pintura y escultura. Es decir, esto dejó un gran legado como para ponerlo en el top de los mejores periodos y históricos también. Bueno, esto fue nuestra presentación. Espero le haya agradado y le haya resolvido si preguntas o dudas. Nos vemos hasta la próxima y bendiciones.